Hola, mi nombre es Gina Savitsky y es un gusto para mí estar nuevamente en esta cápsula, especialmente dedicada a las personas que se interesan en saber cómo educar a sus niños pequeños. Se ha hablado mucho acerca de la pantalla en cuanto a tablet, celular, computadora y qué ventajas puede tener para nuestros niños pequeños. Si pensamos en un niño de aproximadamente 1 año y medio a 3 años y medio, sabrás que es una etapa de la vida en donde los niños empiezan a conocer y a nombrar todo lo que los rodea en el medio ambiente. Y entre eso que los rodea y entre eso que empiezan a conocer y que empiezan a nombrar, están las emociones y está el malestar y la ansiedad que a veces puede sentir un niño pequeño. Cuando no se sabe expresar, cuando no te puede decir lo que le está pasando, en esos momentos hay una sensación de incomodidad en este niño que muchas veces se traduce en berrinches, en gritos, en aventar las cosas, lo cual es normal en ese periodo. Cuando nosotros le damos una tablet, por ejemplo, a un pequeño de esa edad, normalmente si eliges programas de niños, caricaturas, canciones animadas, probablemente lo vas a entretener e incluso vas a lograr que disminuya el berrinche. En ese sentido, aparentemente, los papás podrían tener una ventaja porque encuentran un método de calmar al niño en automático. Pero, ¿qué crees? Ese método te va a salir contraproducente. ¿Por qué? Porque si bien en el momento de la situación crítica, como un berrinche, un enojo, eso va a ser como un anestésico para tu niño, en realidad no le estás enseñando a gestionar las emociones. Y eso es un concepto clave en la educación. A todos los niños y niñas les tenemos que enseñar como si les diéramos una brújula, un plano, cuál es la emoción que están sintiendo y aun cuando sean muy pequeños, podemos ir ayudándoles a explorar. Le puedes decir, te sientes triste, te sientes enojado, te sientes frustrado, a lo mejor porque no te di el juguete que tú quieres ahorita o ya no podemos salir al parque. Y entonces tú vas estableciendo un diálogo con el niño que esté o no enojado, va escuchando y va interiorizando. A él le estás explicando que lo que siente tiene un nombre, tiene una exposición interna en donde tú vas a sentir incomodidad, disgusto, a lo mejor te rebasa con un enorme coraje, pero tiene un nombre. No es solamente lo que yo sienta y es algo fuera del mundo, como un berrinche sin explicación. Y también cuando tú le vas dando alternativas, bueno, vamos a jugar a esto, vamos a leer un librito, vamos a hacer modelaje con plastilina, vamos a pintar. Esas opciones que tú le vas dando a tu pequeño para poder resolver o disminuir la incomodidad, le haces saber a tu pequeño que hay alternativas para gestionar la emoción. Si solamente le das una pantalla, aunque aparentemente esos programas para niños lo van a calmar, y es posible que de momento sí, tú no lo estás ayudando a entender cómo está la composición de sus emociones ante ciertos hechos. Y entonces, estos niños van aprendiendo a buscar situaciones que los anestesien o los aíslen de la incomodidad en lugar de administrar y gestionar la emoción para encontrar alternativas profundamente humanas, como es la conversación, el diálogo, el juego, la interacción con otros, para saber cómo hacerlo. La tablet, la pantalla en general, celular, computadora, además del brillo constante que no ayuda a relajar el cerebro, ofrece liberación de dopamina, que es esta sustancia que te genera un beneplácito o un placer inmediato. Pero no es necesario y no es lo importante que los niños sientan placer inmediato.
Lo importante es que exploren las alternativas para saber cómo pueden calmar esa ansiedad de una manera natural a través del juego, de la conversación o buscando otras alternativas como puede ser cantar o salir a dar un paseo. Y entonces tú sí le estás dando una ruta para nombrar la emoción y para decirle con cuántas opciones se puede disminuir la angustia, la ansiedad, el displacer. La verdad es que si tú ayudas a tus niños a entender esto desde edad tan pequeña, vas a tener muchos menos problemas en la adolescencia y también muchas menos adicciones o tendencia a alguna adicción. Porque ciertamente si darle una pantalla al niño disminuye el disconfort de inmediato, vamos a entender que ciertas sustancias o ciertos elementos pueden ayudarme a nivelar la incomodidad, aunque no la resuelvan. O, peor aún, aunque yo no sepa cómo nombrar esa ansiedad y por lo tanto mucho menos voy a encontrar alternativas en el medio ambiente que de manera natural me permitan gestionarlas y avanzar hacia otros estadios de mi vida, de mis planes, de mis proyectos, mucho más compensatorios, gratificantes y de crecimiento y madurez emocional. Te sugiero que, aunque sea más exigente el camino, estés atenta a tus niños sin pantallas y encuentres que al dar este beneficio a ese pequeño, te vas a ahorrar muchos problemas en su educación posterior. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo en esta cápsula. Mi nombre es Gina Savitsky y te recuerdo, piensa, actúa y vive con optimismo. Muchas gracias.